¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6:10 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 28 de abril en Semana? Pues la noticia gira alrededor de la interrupción que anoche hizo el presidente Petro de la programación de televisión, pero no fue para transmitir una locución presidencial que explicara, por ejemplo, los nuevos lineamientos de su gobierno luego del abrupto remesón ministerial. Alocución sí hubo, pero reencauchada del discurso del 19 de abril que hace 10 días pronunció ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y en la cual terminó solicitando que se redactara la Carta Democrática alrededor de la cual funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A pesar de que a estas alturas la intervención de Petro era vieja y a partir de entonces en Colombia vienen pasando cosas que sí ameritan explicaciones frescas del presidente, pues nos hizo un favor con ese reencauche a quienes tuvimos la paciencia de escuchar toda su intervención ante la OEA, a ver si entendíamos más de lo que dijo en la Universidad de Stanford. Porque por fin, pues por lo menos captamos por el porqué de la terquedad con la que el presidente colombiano critica la salida del gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo. Petro recordó en la reunión que Castillo está preso sin que haya mediado un pronunciamiento judicial. Hizo incluso salir pues al embajador del Perú ante la OEA, que quedó muy incómodo con esa declaración del presidente colombiano. No explicó Petro, sin embargo, en sus recuerdos, que Castillo dio un autogolpe de Estado en su país cuando disolvió el Congreso, que a su vez lo destituyó y lo mandó a detener para evitar que instaurara en su país un gobierno de excepción. Petro sí recordó que a él también lo privaron de sus derechos políticos por una decisión de naturaleza administrativa de la Procuraduría, que según dijo, ocupaba en ese entonces un procurador fascista que pasó por allá por la OEA como embajador, refiriéndose, claro, a Alejandro Ordóñez. Pero lo clave en la propuesta del presidente Petro, no solo con su mención del caso Castillo, sino con su propuesta de cambiar la redacción de la Carta Democrática, es que deslizó una frase muy diciente y que de alguna manera anticipa algo que él no permitirá que le suceda. ¿Y qué fue lo que dijo Petro? Que como a Pedro Castillo lo habían destituido de su cargo, violando lo que establece la Carta Democrática de la OEA, está claro que su redacción no alcanza hoy para evitar que los presidentes, porque sí, se puedan echar de sus cargos porque no tienen las mayorías en el Congreso, aunque hayan sido elegidos popularmente por el pueblo en las urnas. Y que eso solo se evita con que se establezca que sea una sentencia judicial de carácter penal la única que pueda determinar retirar a un presidente de su cargo. Es muy curioso que apenas 10 días después esa sea exactamente su situación, porque fíjense que Gustavo Petro se quedó sin mayorías en el Congreso, ni siquiera le alcanzó el tarro de mermelada que destapó para convocarlas. Y hoy se recuesta en el pueblo que votó por él en las urnas y al que en las últimas horas ha intentado agitar para que apoye las reformas del gobierno. ¿Estarán entre las posibilidades remotas de Petro la de cerrar algún día el Congreso colombiano? ¿Temerá Petro, si es que esa situación extrema prospera, que termine él mismo destituido y preso como Pedro Castillo? Y como Petro se la pasa uchándole a todo el mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer lo hizo con el expresidente Gaviria, que por falta de garantías políticas, porque quiere aplicar la ley de bancadas, pues ahora se entiende por qué Petro está insistiendo tanto en que la Carta Democrática sea redactada nuevamente y contenga claves para su subsistencia en el gobierno.